Un round más. Un round más. ¿Saben qué es eso? No vamos a ponernos a boxear ahora, pero es posible que todos hayan visto o sepan, por ejemplo, de la película de Rocky Balboa. Es un personaje, sí, ficticio, Rocky Balboa con sus sagas y todo lo demás, pero lo que algunos no saben es que se inspiró en la historia de un boxeador real de Filadelfia, descendiente de italianos. El nombre de él era Chuck Wepner, aquel boxeador muy humilde, y una familia de gángster, de eso, como bien las películas de los italianos allí en Estados Unidos, y como toda buena historia, tuvo su origen en 1975. Toda buena historia tiene algo que ver con ese año. Se los puedo garantizar y después les digo por qué, ¿no? Pero allí el campeón actual en aquel momento era Muhammad Ali. Y este hombre, Chuck, iba a pelear contra él y realmente nadie daba nada. No pensaban que pudiera resistir uno o dos rounds delante de aquel campeón mundial tan famoso y conocido. Pero para sorpresa de todos, este hombre aguantaba los golpes. Capaz que hasta José Luis vio esas peleas en su momento. No voy a decir Julio, sí, capaz que también. No, yo era muy chiquito. Yo era muy chiquito. Yo estaba naciendo ese día. Por eso digo, toda historia importante surge en 1975. Y y nadie esperaba nada de este hombre, hasta que en el noveno asalto, este Chuck Wepner derriba a Muhammad Ali. Y todos quedaron, o sea, ¿cómo es posible? Se levantó y luego gana, sí, el campeón por nocaut. Pero nadie esperaba que se levantara una y otra vez este hombre y siguiera aguantando y siguiera peleando. Y de ahí sale la historia después de Rocky Balboa como con ese eslogan, no rendirse, volver a levantarse y volver a intentarlo de nuevo a pesar de que reciba un montón de golpes. Un round más. A veces es lo que necesitamos. El domingo pasado veíamos acerca de la resiliencia y usábamos de ejemplo el arte japonés, el kintsugi, ¿no? En el cual consistía en la reparación de los jarrones, que en realidad se pasaban de generación en generación esos jarrones y cuando tenían grietas o fisuras o se partían directamente, procuraban restaurarlos. ¿Cómo los restauraban? Con oro, ¿no? Obviamente era una mezcla que se hacía con base de oro, se restauraban esos jarrones y se pasaban de generación en generación, no se descartaban simplemente porque estaban rotos, porque tenían su historia, tenían su valor y a medida que pasaba el tiempo y las generaciones adquirían mucho más valor, a pesar de que tuvieran mucho más fisuras, pero todas ellas reparadas y con oro. Así nosotros, un round más nos puede permitir, sí es cierto, tener alguna cicatriz más, alguna rotura más, pero salir como oro refinado. Un round más. Tal vez hayas pensado alguna vez, te haya pasado en la historia de tu vida cristiana, decir, bueno, ya está. No voy a seguir más siendo fiel. No voy a congregarme más. Tal vez a alguno le pasó eso por la cabeza en algún momento. Vamos a ver que es más común de lo que podemos imaginarnos. Pero una cosa es cierta, que si estamos hoy aquí sentados, escuchando la palabra de Dios y alabando a Dios, y en algún momento pasó ese pensamiento por tu cabeza, significa que dijiste, un round más, y te levantaste, y volviste a Dios, y eso es realmente lo importante. No el haber caído en la lona, sino el haberse levantado. Eso es lo importante porque nos va a llevar hacia la victoria. En Filipenses capítulo 3,
Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. No va a ser nuestro texto, pero nos va a ayudar a visualizar el tema. Filipenses capítulo 3. Versículos 13 al 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si sentís otra cosa, esto también os lo revelará Dios. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa estoy haciendo y es me extiendo. Pablo tuvo muchas ocasiones en las cuales el enemigo le acorraló su ministerio, le golpearon, le maltrataron y pareciera que lo habían tirado en la lona, pero él una y otra vez se levantaba y aún después de sufrir este martirio decía, bueno, se levantaba, se ponía su ropa, se lavaban y seguía predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Una y otra vez dijo en su vida, un round más, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, y nos exhorta y nos insta y nos dice, debemos poder sentir esto mismo. Y te digo, no te quedes en la lona, porque no hay victoria para los que se quedan tirados en la lona. Tal vez podamos pensar que ya no tenemos fuerzas para levantarnos, pero hemos de considerar que las fuerzas vienen del Señor. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso decía, prosigo al premio. Y me pregunto, cuando nosotros miramos hacia adelante, como él dice, hacia el premio, el supremo llamamiento, cuando miramos las promesas venideras, las promesas eternas, los cielos nuevos, la tierra nueva, el cuerpo glorificado, donde no habrá más llanto, no habrá más necesidad, todas estas cosas hacia adelante, me pregunto, ¿qué puede estancarnos? ¿Qué puede detenernos? ¿Qué puede dejarnos en la lona? Y me gustaría decir que nada puede hacerlo en comparación con esas promesas, pero eso no sería real. No sería real en la vida real de los cristianos, porque sí es cierto que encontraremos muchas circunstancias que nos van a tirar al piso. No es vivir la fantasía, entre comillas, de decir, bueno, tengo tantas cosas lindas, entonces nada me puede detener, estoy siempre con una sonrisa hacia adelante. No, vamos a encontrar oportunidades que el enemigo se va a encargar de ponerlo delante, o nosotros mismos, por nuestra propia negligencia o testarudez, vamos a encontrar que nos van a frenar en ese avance hacia adelante, y esas circunstancias nos van a animar a tirar la toalla. Como en los términos de boxeo, el entrenador tira la toalla diciendo, ya está, se acabó la pelea. Y ahora vamos a querer hacer esas cosas. Como leímos el domingo pasado, que la esposa de Lot le dijo, bueno, maldice a Dios y muérete, tira la toalla, ya está. Ya, ¿qué vas a seguir? ¿A qué te vas a levantar? Y sin embargo, se levantó y siguió adelante y Dios le dio una victoria sin igual. Sería muy fácil juzgar y decir, fulano, mengano tiraron la toalla, fulano, mengano bajaron los brazos y no eran fieles, no eran verdaderos creyentes porque se quedaron tirados en la lona. Es muy fácil juzgar de esa manera, pero si realmente fuese de esa manera, ¿por qué la Biblia insistiría tanto en resistir? ¿Por qué la Biblia insistiría tanto en que debemos levantar las rodillas paralizadas,
en comenzar a caminar, mirar hacia adelante, no detenernos, transformarnos, todas estas cosas, si no fuese posible en alguna manera el quedarse tirado en la lona y sentirse sin esperanzas. Si la Biblia nos exhorta a tener esperanzas es porque es factible que un cristiano piense en algún momento de su vida que ya nada tiene sentido. Es factible eso. Y no está bien que juzguemos, sino que oremos unos por otros e intentemos apuntalarnos y animarnos con la misma palabra de Dios. Porque para eso está. Un round más. Un round más. Esta mañana miraremos otra característica necesaria para aprender a levantarnos, para la resiliencia, para los procesos de transformación, para los procesos de fortalecimiento de nuestra vida hasta el día que estemos en las moradas eternas. El domingo pasado veíamos el punto de la integridad. Integridad delante de Dios en tiempo de pruebas y dificultades. Hoy vamos a ver la confianza en el plan de Dios. Confiar en el plan de Dios. Dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos nos pone un ejemplo realmente extraordinario, ¿sí? El ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Pero lo hace para animarnos y decirnos, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad de que el ánimo del creyente se canse hasta desmayar. O sea, que hasta quedarse solamente tendido en la lona. Existe esa posibilidad y no la vamos a negar en ninguna manera. Si no, no tendríamos este tipo de pasajes y no tendrían sentido tampoco estos ejemplos, ¿no? El Señor Jesucristo dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sufrió los momentos tortuosos, no solamente la parte emocional, física, de sus allegados, dolores, acusaciones, traiciones, todas esas cosas sufrió, pero sobre todas las cosas cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros y sufrió la justa ira de Dios por todos nosotros. Sufrió todo eso, pero me detengo a notar qué es lo que le permitió seguir de pie. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, no teniéndolo como algo con demasiado valor, todo aquello que estaba sucediendo contrario a él, porque no era tan importante en comparación de lo que estaba mirando hacia adelante. El gozo puesto delante de él. A veces para nosotros las cosas que sufrimos adquieren una dimensión extraordinaria, tan grande, que decimos, ¿qué voy a hacer? Es imposible. Pero la dimensionamos nosotros mismos, porque tal vez la comparamos con nuestra debilidad, en lugar de compararlos con aquellas cosas venideras. Cuando hacemos la comparación correcta, podemos menospreciar, o sea, restarle absoluto valor, a pesar de que fue gravísimo todo lo que él sufrió, le restó absoluto valor por el gozo puesto delante de él. Yo puedo pensar en el enemigo, el diablo,
ensañándose en todas sus formas contra el Señor Jesucristo. Y ya cuando logró que aquella multitud empezase a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle, en aquel juicio injusto, cuando sus propios discípulos se alejaban por temor y quedaba absolutamente solo, puedo pensar en aquel diablo diciendo, ya lo tengo contra las cuerdas. Ya lo tiro a la lona, ya no podrá levantarse nunca más. Y se consideraba ya victorioso el enemigo, mas Jesús se levantó. Jesús se levantó triunfante de la misma tumba, no se quedó allí. Y ese fue el round de la victoria, en realidad. Se levantó victorioso de entre los muertos y le permite, dice como dice acá, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se levantó y se sentó como el vencedor de vencedores. Dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te has sentido en la lona alguna vez? Capaz que ahora. Pero capaz que alguna vez te has sentido allá en la lona, hecho pedazos. ¿Y qué pasa con el ánimo cuando estamos en la lona? ¿Es el mismo ánimo? No, el ánimo se resiente, es lo primero que se resiente, hasta desmayar. Algunos pierden su ánimo incluso para las cosas cotidianas, para ser mandados, para prepararse comida, para el aseo, no sé, para lo que sea. A veces el ánimo es lo primero que se pierde. Y mucho más, a veces, el ánimo para buscar a Dios, el ánimo para orar, el ánimo para levantar las manos en adoración. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Golpes van a llegar, porque estamos en un mundo contrario al que esperamos. Vamos a sufrir un montón de tribulaciones. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y es probable que ya te hayas encontrado en esas áreas en las cuales digas, bueno, no sé qué voy a hacer, ya no sé si voy a continuar, no sé si voy a seguir adelante o no voy a seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que quiere el enemigo. Que te quedes en la lona. Lo que no espera es que te levantes, pero cuando nos levantamos encontramos que el Señor nos sostiene y nos permite tener la victoria. Y gracias a Dios porque podemos poner los ojos en Cristo. Gracias a Dios porque podemos seguir adelante independientemente de las circunstancias contrarias. Es posible decir que tengamos todavía que sangrar un poco más. Pero eso no me gusta. Pero es posible. ¿Y cuánto más será que tenemos que sangrar y aguantar golpes? Hasta que venga el Señor. Dice allí en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Una de las características que tenía aquel boxeador, Chuck Wagner, era que sangraba mucho. Era algo que quedó plasmado en la historia, por eso a Rocky siempre en las películas se lo ponía siempre sangrando, siempre cortado y hecho pedazos, porque era una de las características de aquel hombre, nada más que aguantaba. Y se volvía a poner de pie aunque lo derribaban, y seguía insistiendo. Y acá el apóstol Pablo dice, no hemos resistido hasta la sangre todavía. O sea, todavía tenemos para levantarnos y seguir adelante en este combate, porque tenemos prometida una victoria sin igual. Es posible que tengamos que sangrar. Ahora vamos a ver un ejemplo en esta mañana de lo que es eso de confiar en el plan de Dios. Así como el boxeador que está allí, confía en su entrenador y dice, bueno, ahora muévete para aquí, para allá, resiste los golpes, cuídate de acá, cuídate de allá, y cuando tenga este momento, este otro golpe, lo que fuere, recibe todas esas instrucciones, es su plan.
Y el que está allí en la lona dice, pero ¿querés que aguante más? Y a veces nosotros estamos ahí en la lona y no entendemos el plan. No entendemos por qué tenemos que seguir aguantando algún golpe más y por qué no simplemente ya ser coronados y ya está. Vamos a ver un personaje que es Abraham. La confianza en el plan de Dios. Yo no soy de los fatalistas. Si bien soy fatal, no soy de los fatalistas en el sentido de pensar de que todo lo que nos sucede es un plan de Dios. Eso es fatalismo, porque significa que no importa lo que hagamos o decidamos, simplemente ya estaba establecido o estaba escrito. Dios sí tiene un plan perfecto, eso sí lo creo, pero también creo que nosotros a veces nos alejamos de ese plan perfecto y hacemos nuestros propios planes. Si lo que vemos a nuestro alrededor, lo que nos sucede, es fácilmente medible por nuestra razón, por nuestra lógica, si podemos predecir lo que va a suceder y todo lo demás, es muy probable que no esté viviendo el plan de Dios, sino mi plan. Porque Dios no opera en razón a la lógica o conforme a nuestros pensamientos, son mucho más altos y muy diferentes. Y si nosotros pensamos que tenemos todo bajo control y todo se da de acuerdo a nuestro plan y podemos anticiparnos a las cosas, probablemente ese no sea el plan de Dios. Porque no siempre no tendremos obviamente esa capacidad de conocer todo el plan de Dios, como vamos a ver que le pasó a este hombre. Sabía del plan de Dios, pero ahora conocer los procesos del plan de Dios era lo difícil. En primer lugar, sujétate. En esto de confiar en el plan de Dios, sujétate a su plan. Dice Isaías 51:2. Bueno, lo busquen, se los leo. Isaías 51:2. Acá el profeta pone como ejemplo a Abraham y dice: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ahí, cuando Dios habla de su plan soberano, habla también de la fragilidad de los elementos iniciales. Si yo quisiera formarme un pueblo grande, que me represente, fuerte, que domine, buscaría tal vez hombres fuertes, buscaría ciudades ya fortificadas y les instruiría para todo eso. Pero Dios dice, acá a través del profeta, cuando hace el llamado al pueblo, mirad a Abraham, cuando era uno solo lo llamé. Y lo que ustedes ven ahora, lo que son ahora, es por lo que yo hice de la nada. De la nada. El plan de Dios siempre se cumple. Ahora, a veces si nosotros nos desviamos de ese plan de Dios, como Dios no tiene tiempo, o sea, a Dios no está sujeto por el tiempo ni las circunstancias, a Él no le varía absolutamente nada, su plan siempre se va a hacer. Pero nosotros fuera del plan de Dios vivimos nuestros propios planes y a veces lo que retrasamos simplemente es la bendición de Dios. Los tiempos de crecimiento en Dios, esas cosas a veces vemos postergadas en nosotros mismos por no confiar en su plan y sujetarnos a ese plan. Dice, ahora sí vamos a ir a nuestro texto en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Versículo 31. Génesis capítulo 11.
dice: y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré la tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Dios tenía un plan. El gran plan de Dios es la salvación de todos los hombres. El gran plan de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, era enviarle. Dentro de ese plan había procesos, y dentro de esos procesos era formarse un pueblo del cual naciese su Hijo. Y ahí estaba el pueblo, esta nación grande a la cual llama aquí. Abraham tenía 75 años y Sara 65. Pero pasaron 25 años hasta que pudieron ver la forma en que se iba a poder llevar a cabo el plan de Dios a través del nacimiento de Isaac. Yo pienso, 25 años esperar para ver cómo iba a hacerse aquello. En 25 años no tendría momentos de duda, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Debería hacer algo por mi cuenta, que vamos a ver que sí le pasaron esas circunstancias. Y cada año que pasaba y no veía cómo iba a poderse llevar a cabo aquello, cada año era un round más. Cada año era un tiempo más en el cual debía poder levantarse y decir, confío en lo que Dios me dijo. Y sigo adelante y sigo caminando como extranjero, como peregrino, mirando aquello que se me prometió. Cada año de eso sería un round más. Y es posible que para nosotros levantarnos cada día sea un round más. Es posible que las dificultades, los apremios y las cosas, cuando simplemente suena el despertador en la mañana y abrimos los ojos y ya empezamos a pensar en los problemas, las situaciones y las cosas, digamos, me quedo acá acostado. Pero no, nos levantamos, oramos y tenemos fuerza para un round más. Capaz que cada día se transforma en un tiempo en el cual debemos volver a tomar fuerzas para levantarnos, y no cada año ni cada década, sino cada día. Allí, en el capítulo 12, versículo 1, le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía instrucciones muy precisas, y así suelen ser los planes de Dios, con instrucciones muy precisas. Tenía que abandonar su identidad. Tenía que abandonar aquello que era de su seguridad, que era el entorno en el cual estaba bien posicionado, con sus ganancias, con sus cosas materiales, con gente, con parentela. Tenía que dejar todas esas cosas porque tenía que aprender a confiar absolutamente en Dios y nada más, independientemente de todo lo demás.
Para poder confiar en Dios, debemos aprender a soltar otras confianzas. Otras confianzas. A veces cuando hay circunstancias que vienen, hacen con una tijera y nos cortan esas otras confianzas y parece que el mundo se viene abajo. Que nos desmoronamos absolutamente y quedamos en la lona. Pero esa es la oportunidad que necesitamos para levantarnos y aprender a confiar solamente en nuestro Dios. No salgan de aquí, les voy a leer nada más cómo lo relata en Hebreos 11, a esta parte de Abraham. Hebreos 11:8 dice, dejen ahí en Génesis nomás. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara concibió, y sigue el pasaje hablando, dice, y más adelante, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así estaba Abraham, extranjero y peregrino, pero debía en primer lugar aprender a sujetarse al plan de Dios, aunque implique cosas que no podía entender. ¿Dejar a mi parentela? No, por lo menos Lot, que venga conmigo, y sus cosas. Le va a traer sus complicaciones y demoras. Le va a traer sus demoras haber hecho eso, en lugar de haber obedecido. Porque si hubiera salido solo con Sarai, no hubiera pasado por los problemas tal vez del hambre para descender a Egipto, ni los conflictos con Lot, ni la guerra después para liberar a Lot, ni tener que haber intercedido por Sodoma y Gomorra, y tal vez ese tiempo de espera para ver realmente la provisión de Dios para la ejecución de su plan se hubiera acortado un montón. Igual no fue en vano, porque cada uno de esos rounds en los cuales cayó Abraham y se volvió a levantar, aprendió algo más. Sufrió lo que se llama la resiliencia y fue siendo de alguna manera moldeado y trabajado por Dios a través de todas esas cosas. Así que en segundo lugar, aprende a levantarte. Aprende a levantarte. En el capítulo 12, versículo 18, en realidad desde el 10 en adelante, pero dice el capítulo 12, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Aprende a levantarte. Aquí tenemos una circunstancia apremiante. Una circunstancia bastante difícil
la cual tuvo que atravesar a Abraham y todos los que iban con él. Y esa circunstancia le derribó. ¿Cuál es la circunstancia? Hambre. Cuando aprieta el estómago, la razón se pierde. ¿O no es así? Cuando realmente nos vemos disminuidos en nuestras necesidades básicas, ahí de alguna manera actuamos instintivamente y abandonamos la confianza de la fe. Abraham no debió dejar su confianza en Dios. Pero claro, algo que le ayudó a quietarse era todo lo que había llevado con él y parentela que había llevado con él. Si hubiera hecho caso a Dios del principio, no tendría tanto de qué preocuparse y capaz que se las hubiera arreglado de otra manera. Pero termina descendiendo a Egipto. Y esa fue la lona de Abraham. Terminó en la lona del pecado porque termina mintiendo por miedo a que le quiten su vida. Pero si su vida estaba ya en las manos de Dios y Dios le había hecho promesas, terminó en la lona porque mintió públicamente. Y públicamente fue avergonzado. Y avergonzado por un impío que le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué engañaste? Y Abraham tuvo que agachar su cabeza y salir otra vez, volver a su reencuentro con Dios. Pero dice en el capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Se levantó igual, no quedó arruinado, dije: ya perdí todo, ya está, Dios promesa, Dios todo, ya me equivoqué, mejor me vuelvo para Ur de los Caldeos, mejor me vuelvo con mi parentela. No, se levantó otra vez de esa lona y otra vez mira a Dios y le busca. Otro round, dice en el versículo 7 del capítulo 13. Y hubo contienda, dice, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 14. Mas Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez se levantó, pero ¿qué había habido primero? Disputas. ¿Entre quién? Entre Lot. Ya tenían muchas posesiones de Egipto por haber caído en esa lona. Tuvieron sus consecuencias, trajeron más gente con ellos, más posesiones, más ganado, y si ya había hambre en la tierra y volvieron a esa tierra, ¿les iba a dar las pasturas para más cosas todavía? ¿Más animales, más gente, más familia? Obviamente no. Otra vez disputas, nuestras decisiones, nuestros propios planes, alejándonos del plan de Dios, no solamente nos llevan a la lona, van a traer consecuencias a la corta y a la larga, las cuales van a ser nuestro talón de Aquiles. Y aquí estaba Abraham sufriendo esas cosas hasta que dice: bueno, tenemos que separar. Lot para allá, se fue a los valles de allá de Sodoma, y Gomorra, y a Lot otra vez Dios le retoma su promesa. Entonces eso es ánimo para Abraham y se vuelve a levantar con fuerza nuevamente y edifica un altar para adorar a Dios. Tiene un reencuentro con Dios en aquel lugar. Porque no se sujetó desde el inicio, no se había apartado desde el inicio de su parentela. Ahora está logrando esas cosas. Dice, como dice en el versículo 18, removió su tienda y moró y edificó allí un altar a Jehová.
En tercer lugar, aprende paciencia. Ahí estamos en la lona. Para aprender paciencia, yo siempre dije, paciencia está en los científicos. Mal chiste, ¿no? En el capítulo 16, versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mí, a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Oh, otra vez conflictos en aquel lugar. ¿Pero qué había pasado? 10 años y la promesa de Dios no se veía. Ni la forma en que se iba a cumplir lo de su descendencia no se veía. 10 años en los cuales ya el ánimo estaba en la lona de nuevo. Y había que hacer algo. Se sacrificó a Abraham. Dice a veces esto que nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tomara a Agar por mujer? Bueno, en aquellos tiempos era legal. En aquellos tiempos era legal y cosa bien vista de los hombres, pero lo que es legal para los hombres no siempre es legal para Dios. Lo que es legal para los hombres no significa que sea legal para Dios en ninguna manera. En este caso no era legal para Dios y los resultados hasta hoy día se viven en los conflictos de los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, ¿no? Hasta hoy día hay consecuencias de todas esas cosas. Pero Dios siempre fiel a su promesa de descendencia de Abraham iban a ser un pueblo grande, y aún de la descendencia a través de Agar salió un pueblo grande también, que todo el mundo árabe y islámico salen de Abraham también. Ahora, si hacemos cuenta, si Abraham no hubiera bajado a Egipto, y más atrás, si no hubiera llevado a su parentela, capaz que no hubiera tenido necesidad de bajar a Egipto, pero bajó a Egipto, no estaría Agar entre ellos. Pero todo paso errado que damos va a traer una consecuencia a la larga o a la corta. Debemos aprender a tener paciencia y a guardar lo que Dios tiene para nosotros. A veces en nuestra imprudencia nos apresuramos a buscar soluciones. Nos apresuramos a buscar caminos que decimos, bueno, esto ha de ser bueno. Y nos equivocamos garrafalmente. Debemos aguardar. Es en el capítulo 21. En el capítulo 21. Bueno, allí Abraham quedó absolutamente en la lona, ¿no? Porque ahora tenía conflictos dentro de su propia casa. Dice en el Génesis 21, versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, para que el hijo de esta sierva, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dice Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro,
y lo entregó al muchacho y la despidió. Y salió ella y anduvo errante por el desierto de Berseba. Fue una situación difícil, tan difícil que a Abraham le parecía grave. Dice, yo no puedo echarla, no puedo, tiene a mi hijo, me voy a desprender así, porque era hijo de él, me voy a desprender así nomás de mi hijo. Esa decisión fue absolutamente difícil para Abraham. Esas experiencias de dolor eran evitables. Eran evitables si hubiese tomado su propio camino. Y eso es la resiliencia, aprender a guardar en Dios. Tenemos que equivocarnos para aprender a hacer lo correcto. Lamentablemente somos así. Somos tan frágiles y débiles que somos así. Como decía el tipo de la película, soy aquella de Batman, decía, ¿por qué caemos? Para aprender a levantarnos, es lo que enseñaba Bruce a su hijo. Caemos para aprender a levantarnos. Y aprende a levantarte. Porque tenemos un Dios misericordioso y todopoderoso, capaz de restaurar todas las cosas y sacar bueno de lo malo. Y en último lugar, no podemos dejar a Abraham siempre en la lona, y cayendo de nuevo, cayendo de nuevo. Vamos a ver el round de la victoria. En el capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Habrá aprendido Abraham a sujetarse al plan de Dios, a las instrucciones de Dios, o todavía seguirá diciendo, no, debe haber otra forma, debe haber otra manera? Abraham había aprendido la lección, ya estaba revestido con ese oro de tantos golpes, tantas cicatrices curadas. Dice en el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El round de la victoria. Entrégame a tu hijo. Ya me deshice de uno, de Ismael. Ahora, tanto esperé, veo al final algo de luz y tengo que deshacerme de él. Entrégame a tu hijo, ofrécelo. Dice la palabra de Dios que Abraham sabía que Dios es poderoso. A esta altura de su vida, sabía que Dios es poderoso para levantarle de entre los muertos. Esa era la confianza que tenía Abraham, en el plan de Dios. El plan de Dios supera ampliamente nuestras razones, nuestras lógicas humanas, y a eso debemos aprender a sujetarnos nosotros. Abraham había aprendido. Dice, yo me sujeto al plan de Dios y con paciencia seguiría aguardando. Si tenía que aguardar, lo haría hasta más adelante.
Para terminar, dice el Salmo 37. Salmo 37. Versículo 5 al 7 dice. Salmo 37, versículos 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Tenemos un precioso salmo para leerlo todo, ¿no? Pero nos asegura que vamos a caer. Vamos a estar en la lona una y otra vez. Pero dice, el Señor sostiene su mano. El Señor sostiene tu mano, sostiene mi mano. Entonces, mirándole a Él, tenemos oportunidad para tomar fuerzas y volver a levantarnos y aprender la lección que tengamos que aprender para salir más preciosos que el mismo oro. Cuando dice Jehová ordena los pasos del hombre. Nuestros pasos son tan desordenados en nuestros propios planes, nuestros propios pensamientos, que necesitan ser ordenados. Pero a veces para ordenarse tenemos que caernos, tenemos que sufrir dolor para poder levantarnos y decir, eso ya no lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer de la forma que Dios quiere que lo haga. Si te ha tocado estar en la lona, mira a Cristo. Toma su mano y encontrarás fuerzas para levantarte. Como decía en Hebreos, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Dice que Él sufrió el oprobio, menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de Él. Miremos al Señor Jesucristo. Como extranjeros y peregrinos, aprendamos a no aferrarnos demasiado a las cosas del presente. Pero cuando nos aferramos demasiado, al mismo tiempo caemos y perdemos nuestra esperanza cuando estas cosas son cortadas. Cuando nos aferramos a lo que viene, ya nada las puede cortar porque eso depende solamente de la mano de Dios. No se desanimen en ninguna manera. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar por causa de nuestra propia debilidad, por causa de nuestra propia fragilidad. Podemos sentirnos así, pero digamos, un round más. Sí, me voy a poner de pie una vez más. Y cada vez que estés abajo, di una vez más. Y encontrarás fuerza para seguir sufriendo de buena manera el proceso de perfeccionamiento que Dios tiene sobre tu propia vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por este tiempo con tu palabra, porque nos animas, nos alientas a continuar adelante a pesar de que podamos vernos una y otra vez en la lona o sangrando, sufriendo golpes o embates del mismo enemigo con sus artimañas. Padre, permítenos tener confianza plena en tu plano, Dios, en aquellas cosas preciosas que preparas para nosotros, Dios. Permítenos realmente ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y abrazar, Señor, aquellas buenas obras que has preparado para que nosotros andemos en ella y te glorifiquemos a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.